Me da mucho gusto poder saludarte, poder conectarnos juntos para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle juntos su bendición y que en este tiempo realmente Dios pueda tener toda la libertad para hablarnos. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos la presencia de tu Espíritu entre nosotros, ese Espíritu que nos une y a través del cual, como tú lo prometiste, nos mantienes interdependientes unos de otros. Gracias por la oportunidad que nos das para recibir enseñanzas de tu palabra y que éstas sigan haciendo el trabajo que tú te has propuesto, acercarnos a ti, ayudarnos a avanzar y a ser más cada día más parecidos al modelo que es tu Hijo. Te pedimos esto, te pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando se acercaba el final del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, tú te das cuenta como que los discípulos empiezan a recibir del Señor Jesús una cantidad, vamos a decir, una mayor cantidad de enseñanzas, de promesas, de palabras colmadas de bendición, en las cuales, como el Señor Jesús siempre lo ha hecho, Él iba entrelazando avisos, iba entrelazando exhortaciones, iba entrelazando bendición, porque finalmente esta mezcla de hilos, vamos a llamarle así, es lo que le da fortaleza, lo que le da estabilidad a nuestra vida. Realmente podemos decir con toda seguridad y en el sentido más amplio, que esto es lo que sostiene nuestra vida. Y en el caso de los discípulos, realmente entendemos cómo este aspecto era mucho más importante porque los discípulos iban a enfrentar un cambio drástico en sus vidas. De haber venido caminando con el Señor Jesús por aproximadamente 3 años, Jesús les empieza a avisar, me voy, me voy, me voy, ¿no? Y entonces, ante la inminente ausencia física del Señor Jesús entre ellos iban a necesitar realmente agarrarse de la palabra del Señor, de las palabras de Jesús. Y nos damos cuenta cómo durante la semana previa a la muerte del Señor Jesús, parece entonces que esa intensidad y que esa cantidad de las palabras del Señor Jesús hacia ellos se incrementó de una manera que realmente parece notable en los evangelios, donde leemos cuántas cosas Dios recogió de esos últimos días del ministerio de Jesús. Por ejemplo, cuando vemos el evangelio de Juan, ¿no? Yo creo que tú como creyente has leído varias veces el evangelio de Juan. Bueno, este evangelio dedica prácticamente la mitad de su contenido a la última semana, así los eventos que ocurren de la última semana previa a la muerte del Señor Jesús y los días posteriores, donde ya el Jesús resucitado se encuentra en varias ocasiones con los discípulos para afirmarlos en su confianza y afirmarlos en el propósito. Vayan y compartan el Evangelio. Nos damos cuenta cómo en ese tiempo, o sea, en esta semana previa que te menciono, Jesús se concentró en irles dando los avisos que ellos necesitaban escuchar, las enseñanzas que eran necesarias, pero también las reprensiones, también las exhortaciones que en conjunto conforman esa estructura sólida de la palabra, en la que nuestra vida, como te decía al principio, puede descansar y además la que realmente sostiene nuestra vida y la edifica. El apóstol Pablo, más adelante en el libro de Hechos, habla sobre esto y dice, la palabra que tiene poder para sobreedificaros. O sea, Cristo es el fundamento y realmente somos edificados a través de su palabra. Esa palabra que, te repito, no nada más bendice, esa palabra que no nada más nos avisa de lo que viene adelante, sino que continuamente tiene que estar trayendo adelante de nuestra vista la reprensión que necesitamos, la corrección que necesitamos,
porque finalmente todo el tiempo estamos en necesidad de esto. Vamos a pensar así en los discípulos, aquellos que escucharon el anuncio de su muerte, que Jesús les decía con toda claridad: vamos a Jerusalén y ahí voy a morir. Y que en el trayecto vieron cómo aún así los judíos, seguían manifestando la incredulidad. Un tiempo en el cual los mismos discípulos tuvieron que enfrentar su orgullo. ¿Sí? Un tiempo en el cual se da así la evidencia, se da así la traición de Judas. Jesús anuncia la traición de Judas, ¿sí? Anuncia la negación de Pedro. Y todo esto produce que su corazón, el corazón de los discípulos, se turbara. Pero quiero que notes cómo todo esto, todos estos eventos, realmente pasan en los últimos días del ministerio de Jesús. Es interesante, pero todo esto realmente estableció la base, estableció el punto de partida, las condiciones para que entonces ellos pudieran recibir profundas promesas, incomparables palabras. Es en esos capítulos donde encontramos, por ejemplo, las promesas de Jesús, el camino al Padre, donde encontramos la promesa del Espíritu Santo, donde encontramos la vid y los pámpanos, etc. Todo esto, fíjate cómo está entrelazado nuestra falla humana, en este caso la de los discípulos, y la suficiencia de Dios. Yo quiero por eso, pensando en esto, quiero invitarte a hacer una reflexión. Vamos a hacerla juntos, tú y yo. Una reflexión que realmente nos aplica a todos los creyentes de todas las generaciones. Pero mi interés hoy es contigo, no con todos los creyentes. Mi interés es contigo. Vamos a hablarlo así de manera personal. Mi ocupación esta mañana es contigo, a quien Dios puso en este pedacito del cuerpo, su cuerpo que es la iglesia, y que además a ti y a mí nos dio una relación de interdependencia. Yo dependo de ti, tú dependes de mí. Eso enseña la Biblia. Y que además estamos, dice la palabra, conectados en un mismo cuerpo. Así que te quiero pedir un favor, así muy personal. Pon atención. Deja cualquier otra cosa. Que este tiempo sea un tiempo en el cual tú realmente te conectes también con Dios. Y pon atención, porque esto es para ti. Es para ti tanto como lo es para mí. No pienses en nadie más. Quiero que pienses en cómo lo que Dios nos presenta en su palabra, la sustancia, lo jugoso, lo rico y lo provechoso de la palabra de Dios, siempre va de la mano de esas ocasiones donde Dios nos señala. Así, hay un señalamiento a una debilidad, hay un señalamiento a un error, a una falta o a una confusión que estamos permitiendo en nuestra propia vida. Y con este señalamiento, lo que Dios se propone y lo que Dios te propone a ti es hacer un intercambio, hacer una transformación, transformar esa debilidad en fortaleza, transformar ese error en una verdad, cambiarla por la verdad, transformar esa deficiencia en plenitud, eso que te falta en la completez de Dios, y transformar esa confusión en una verdadera certeza. Por eso te puse así este antecedente de cómo vemos en el Evangelio de Juan. Puse este ejemplo porque es quizá uno de los más conocidos, para que te des cuenta de cómo siempre Dios entrelaza estos aspectos. ¿Te das cuenta? Ok, si te das cuenta, quiero que notes cómo nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. Nuestra insuficiencia resalta su capacidad, su suficiencia. Pero no solo es para que la observemos, sino para que encontremos ahí la respuesta y la solución a cada una de las necesidades que vamos enfrentando, las necesidades que tenemos hoy. ¿Sí? Entonces, lo primero
sea, nuestra necesidad es lo que da lugar a lo segundo, la suficiencia de Dios, la provisión de Dios, la respuesta de Dios. Ahora, esto que decimos así, oye, sí que me doy cuenta, realmente no es difícil darnos cuenta de esto. Si nos damos cuenta, la siguiente pregunta es, ¿por qué tenemos tanta resistencia? ¿Por qué hay tanta resistencia en tu corazón, en tu interior? Cuando alguien se acerca a tu vida y te dice, oye, esto está débil. Oye, aquel asunto está equivocado. Oye, aquí falta un poco de esto. O que simplemente te dice, te equivocaste en tal aspecto, en tal actitud. ¿Y qué pasa? Si somos honestos, nuestra primera reacción siempre es molestia. Nuestra primera reacción siempre es justificación. Siempre hay un por qué hicimos eso, dijimos eso, pensamos aquello. Y normalmente la siguiente es un reproche. O sea, reprochamos a la persona que con valor, con aprecio y con amor se acerca a nuestra vida y nos dice lo que está viendo. Y además tomamos la actitud de, ay, esta persona no tiene derecho a decirnos nada. ¿Y sabes? Nos apapachamos con la idea de que si realmente fuera algo importante, Dios ya nos lo hubiera dicho. ¿A poco no? Pero evadimos, así, ignoramos la posibilidad de pensar siquiera que a lo mejor es Dios quien usó a esa persona, mandó a esa persona para hablarnos. O sea, Dios hablándonos a través de esa persona, que tú en ese momento, porque esa es nuestra reacción humana, decimos no. ¿Y sabes? ¿Cuántas veces perdemos la bendición? Porque no somos capaces de tomar la actitud correcta. Repito, la actitud correcta cuando se nos señala el error. Cuando se nos señala un descuido, una falta, cuando se nos señala alguna debilidad en nuestra vida. ¿Sabes? Esto, cuando lo vemos así en el contexto de cómo lo venimos planteando, es como si quisiéramos que de la palabra de Dios, otra vez piensa en el Evangelio de Juan, es como si quisiéramos que de la palabra de Dios solo hubiera esos versículos de bendición. Los versículos de promesa, de aliento, de porras, versículos que nos dicen, sigue adelante, ¿no? Palmaditas en la espalda, que nos dijeran siempre, vas muy bien. Pero que quitáramos todos los pasajes donde Dios exhorta, donde Dios reprende, donde Dios nos quiere enderezar al camino, porque tenemos una tendencia a desalinearnos. Esa es la verdad. En un escenario así, tendríamos que quitar de la Biblia a todas las porciones, todos los pasajes donde los creyentes, Antiguo y Nuevo Testamento, y por eso podemos hablar de que esto es práctico hoy para nosotros, fallaron. Los creyentes que Dios usó se equivocaron. A veces mintieron. En otras ocasiones se enojaron o se atemorizaron o tomaron su vida en sus manos. Pero finalmente hubo una actitud que fue clave para que ellos pudieran ser enderezados y utilizados. Fíjate, recuerdo una ocasión, yo era joven, estaba todavía estudiando, y en una predicación, el pastor estaba presentando una enseñanza y con la enseñanza puso un ejemplo. De esos ejemplos que tú dices, ay, este me quedó, pero sí pintadito, ¿no? O sea, el saco no me pudo haber quedado mejor. Eso no es extraño. Muchas veces uno cuando escucha así la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios, uno normalmente dice, este estudio es para mí, ¿no? Parece que venía así con dedicatoria. Pero esta experiencia que te comparto realmente fue más allá, porque yo recuerdo que ese comentario, esa enseñanza y ese ejemplo me caló. Me caló en lo personal, pero en un sentido de que me molestó. Realmente me enojé. Me pareció impreciso
y me enganché así con la alusión donde yo decía, no, aquí están hablando de mí. Y a partir de ese momento me desconecté en mi mente. Me desconecté en mi mente, ya no pude seguir escuchando la enseñanza. En mi mente empezaron a venir así nada más los pensamientos de, no, es que tienes que defenderte, explícale exactamente las cosas como fueron, aclara la situación, ¿sí? Y así lo hice. Al final del estudio me acerqué al pastor y le dije lo que yo pensaba. Él pacientemente me escuchó. Y al final de mi intervención, él sencillamente dijo, ¿está bien? No hay problema. No dijo más. La verdad, honestamente te lo digo, tardé mucho en entender su respuesta. Antes y después de hablar con él, yo me sentía sintiendo prácticamente igual, porque no entendía y me tardé en entender lo que realmente estaba pasando. Cuando entendí, cuando empecé a comprender lo que estaba pasando, entendí algo clave. Nada ganaba yo con mi justificación. O sea, ya la había expresado y me sentía igual. O podríamos decir, me sentía peor. Y entonces me di cuenta que por defenderme, me di cuenta que en mi interior lo único que había hecho era perderme de la bendición que Dios en su momento, y sin duda era el momento justo, el momento preciso, en el cual Él traía esa enseñanza a mi vida. Por la misericordia de Dios, hoy, pudiendo recordar así hacia atrás, puedo darme cuenta que aunque me perdí esa enseñanza, Dios me trajo así a comprender la importancia de lo que hoy te comparto. No te justifiques. No te justifiques. ¿Sabes? Yo aprendí que realmente no hay un verdadero avance en nuestra vida hasta que aprendemos a tratar nuestras debilidades, que todas las tenemos, nuestras fallas y aún nuestros fracasos, como la oportunidad para que Dios pueda trabajar en nuestra vida. Nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros fracasos son la oportunidad para experimentar el trabajo de Dios. Y por eso yo quiero hoy compartirte esto que Dios deja bien claro en su palabra. El consejo de Dios es, ¿quieres ver mi trabajo en tu vida? ¿Quieres verme trabajar poderosamente en ti? Así, la mano del Señor actuando en tu vida. Entonces, para ello, siempre va a ser necesario, siempre se va a requerir que no somos un trabajo terminado por Dios. Tú me dirás, bueno, es que esto ya lo sabíamos. Ya sabíamos que somos una obra en proceso. Ya sabíamos que Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Pero entonces tenemos que vivir en la experiencia, tenemos que vivir en nuestro día a día en Cristo con la oportunidad, permitiéndole que el Señor alumbre, así eche su potente luz, le apunte a las cosas que nosotros necesitamos ser cambiados, a nuestra debilidad, a todo aquello que tiene que ser enderezado, a todo aquello que necesita ser limpiado, porque cuando no lo permitimos y se levanta, te digo, esa actitud de, no, a mí no me dicen nada, ¿quién pierde? Perdemos nosotros. No podemos avanzar. Y nada ganamos cuando en ese orgullo nos bajamos de la mesa de trabajo del Señor y le decimos, Señor, en esto, ya como está, ¿no? Ahí nos bajamos cuando Él lo que quiere es seguir invirtiendo su tiempo, su paciencia, su trabajo en las cosas que necesitan ser pulidas. ¿Por qué? Porque Dios todo el tiempo quiere seguir haciendo, como dice la Biblia, maravillas entre nosotros, maravillas en el corazón, maravillas en nuestra conducta. Hemos estado hablando las últimas semanas, hemos caminado junto a Moisés, un creyente retratado en la palabra de Dios como un siervo fiel, como un creyente obediente,
Pero leemos también en la Biblia que Moisés no fue perfecto, que Moisés falló, que Moisés a veces también tardó en entender qué era lo que Dios le estaba pidiendo. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios se lo mostró, Moisés fue honesto. Y así que, aunque falló, aunque pecó, es notorio el cambio, la transformación en su vida. Tú lees, por ejemplo, en Éxodo, cómo Moisés, al inicio así de las escenas en las cuales Dios nos lo presenta, él pensaba que ya estaba listo para poder ser usado por Dios, para liberar a su pueblo. Y entonces cuando ve a un egipcio ahí maltratar a un hebreo, él toma el asunto en sus manos, mata al egipcio, lo entierra en la arena, aquí no pasó nada. Y Dios nos recuerda cómo Moisés tenía que ser moldeado, transformado completamente. Y vemos cómo años después Dios puede decir de Moisés, Moisés, un varón, el varón más manso que había en la tierra. Ese no es el Moisés que vemos al principio de las escenas. Vemos a un Moisés transformado. Y eso es lo que solo Dios podía hacer en Moisés. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿quién va a hacer la transformación en tu vida? Claro, la respuesta correcta es Dios. Pero esta respuesta no nos sirve de nada si nada más la tenemos intelectualmente, pero no permitimos que nuestra vida vaya o llevamos nuestra vida al banco de trabajo del Señor Jesús y decirle, aquí está mi vida para que tú la transformes. Si creemos que realmente Él es el que lo puede hacer, pues debemos darle la oportunidad. ¿Lo vas a hacer tú? Sabemos que no. ¿Lo va a hacer el tiempo? La evidencia dice que no. Lo vas a lograr con la falsa salida de, oye, mejor no hablemos de eso porque me sonrojo, ¿no? Mejor no hablemos de ese tema porque me incomoda. ¿Sabes? Las cosas que le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? No hablemos de eso. Son las cosas a las que verdaderamente nos esclavizamos, nos aferramos, nos autoamarramos. En la práctica son las cosas que no dejamos que Dios transforme. O que vamos con Él para que nos quite así los bordes más, los bordes más notables, ¿no? Como si llevaras así una lámina toda doblada y le dijimos, a ver, nada más enderézala, pero tantito. No quiero que la dejes bien derechita, bien alineada. Nada más quítale los grandes bordes, ¿no? Y así no es. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que le dejemos continuamente transformar nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que partamos a su presencia, hasta que Él nos llame, hasta que venga el arrebatamiento, lo que ocurra primero. Pero no hay momento en nuestra vida como creyentes en el cual Dios no quiera seguir haciendo un trabajo de transformación. Pero Dios no puede transformar aquello que uno o no crees que Dios pueda transformar. Y entonces piensa en esa área, en ese aspecto, en esa arista de tu vida, de las cuales tú has dicho, sí, sé que soy así, pero pues yo creo que así me voy a morir. Así soy y así me quedaré. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos así? Porque en el fondo no creemos que Dios las puede transformar. O, número 2, son aspectos que no quieres que Dios transforme. ¿Por qué? Porque encontramos cierto gusto en eso. Porque encontramos cierto atractivo. Porque a lo mejor le ves cierta utilidad, cierto beneficio. Pero cuando realmente entiendes que eso que Dios quiere transformar, lo quiere hacer porque te estorba, porque te roba, porque te afecta, porque limita tu uso en las manos de Dios. Cuando realmente entiendes esto, es entonces cuando no solo vas a pedir, Dios, transfórmala, sino que realmente vas a suplicar que Dios haga ese trabajo en tu vida. Y que esas áreas realmente puedan ser áreas transformadas.
En estas semanas que hemos caminado junto con Moisés, realmente nos hemos enfocado y realmente muy por encimita en los aspectos clave que él fue considerando, que él fue apropiando para que su vida pudiera tener el impacto para Dios que Dios se había propuesto. Y es impresionante porque hoy, aproximadamente 3500 años después de que vivió Moisés, su ejemplo sigue siendo vigente y sigue siendo práctico y sigue siendo un hermoso recordatorio, potente recordatorio, para que tú no pierdas de vista que Dios te creó por una razón. Fuiste creado por Dios. Te puso en un lugar, en un tiempo, en un espacio donde no hubo error de parte de Dios. No se equivocó. Tu vida tiene un propósito. Pero también Dios nos ha recordado, a través de este ejemplo de Moisés, que tu vida, tú eres responsable. No es responsabilidad de nadie más. Tú decides. Tú decides, y esto lo comentábamos hace poco, tú decides qué es lo que pones en primer lugar, cuáles son los tesoros de tu vida. Y ya hablamos cómo Jesús dice, ¿qué es lo que debe ser lo que más ames en tu vida? Podemos decir otra vez la respuesta correcta, todos la sabemos. Yo quiero amar a Dios. Qué bueno que quieres. Pero mejor voltea y ve tu vida, ve tu día a día, ve tu cotidianidad y ve si realmente corresponde con el deseo. Quiero amar a Dios, es un buen deseo. Pero amar a Dios y no obedecerlo, amar a Dios y no guardar su palabra, amar a Dios y no ponerlo a Él en primer lugar, entonces Dios nos empieza a decir, ¿ya viste que no me amas como dices que me amas? Porque tú estableces los valores y las prioridades de tu vida. Vamos a ver hoy tres aspectos en la vida de Moisés que él realmente puso así como importantes para poder poner las prioridades, los valores correctos. Moisés descubrió que si Dios tenía un propósito para su vida, entonces tenía que ser eso lo más valioso que todo lo demás. Si Dios es el que tiene el plan para ti, ¿alcanzas a creer que eso es mejor que lo que tú puedes alcanzar? ¿Que lo que tú puedes lograr? ¿Es mejor aún que vivir por las bendiciones que quizá Dios ya te ha permitido? Porque hay una trampa muy común que todos los creyentes enfrentamos, que en la bendición que Dios nos da, de repente nos encontramos viviendo por la bendición y la bendición se convierte en un estorbo, en un pretexto para no dedicar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo a Dios. Moisés pudo haber dicho, oye Dios, qué bendición trajiste a mi vida. Me pusiste en el mejor lugar, en el palacio de Faraón. Tengo acceso, hombre, a todas las comodidades. ¿Quién soy? El hijo de la hija de Faraón. Pero Moisés entendió que había que dejar a un lado esto, el poder, el prestigio, la popularidad, si quería alcanzar el propósito de Dios. Por ello, el segundo aspecto es que Moisés entendió que las personas eran más importantes que los placeres. Cuando hablamos de las personas podemos hablar así de manera muy práctica, como para Moisés era su pueblo, el pueblo oprimido, el pueblo hebreo. Pero hoy para nosotros es, ¿qué quiero? ¿Quiero una vida cómoda? ¿O quiero una vida que pueda ser usada para que otros conozcan a Jesús? Para que otros sean alcanzados por el Evangelio. Moisés, la historia en la Biblia, su historia nos dice que él decidió hacer a un lado la comodidad, el placer, para alcanzar el propósito de Dios, de ser el instrumento para liberar a su pueblo.
un pueblo que estaba en esclavitud, que estaba oprimido. Y todo esto lo llevó al tercer aspecto fundamental. Moisés descubrió que la paz con Dios, esa paz que solo se experimenta en el lugar donde Dios te pone, en el lugar en el cual Dios quiere que estés, es más valiosa y se disfruta más que todas las posesiones. La paz no te la puede dar la prosperidad material. La verdadera paz viene cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Por eso encontramos a Moisés en el Antiguo Testamento, podemos hablar de Pedro y de Pablo en el Nuevo Testamento como creyentes que podían estar desde el punto de vista humano en la peor condición. Pablo en la cárcel, ahí en el último calabozo en la ciudad de Filipo, y Pablo y Silas cantando, alabando al Señor por el privilegio, por el gozo derramado en sus vidas, porque estaban donde Dios los quería. Vamos a leer Hebreos 11:26, por favor. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Fíjate las palabras siguientes. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros que podía disfrutar en Egipto. Pero da la razón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía la perspectiva correcta. Moisés decidió levantar los ojos. Y entonces podemos preguntarnos, ¿qué es lo que motiva a una persona con la capacidad y con la oportunidad para disfrutar todo lo que el mundo le ofrecía? Porque no era una posibilidad, era una realidad para él. Lo tenía, lo disfrutaba, era su presente. Y decidió rechazarlo. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Lo que motiva al creyente, lo que motivó a Moisés a hacer esto, es lo mismo que motiva, por ejemplo, hoy a los atletas, a los deportistas de alto rendimiento, a limitarse de cosas que para ti y para mí podrían ser, oye, pues no pasa nada, ¿no? Es un pastelito. Pero ellos lo dejan fuera. Lo evitan. Porque siempre tienen puesta la mirada, en el caso de los atletas, en el premio, en la meta, en el trofeo, en el primer lugar. Moisés vio más allá de esta vida. Él tenía puesta la mirada en lo eterno. En el Nuevo Testamento, Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Hoy tienes cosas aquí con las que Dios te ha bendecido. Qué bueno, es una bendición. Pero no permitas que la bendición ocupe el lugar de Dios en tu vida. Tus valores están determinados por tu visión. Lo que capta tu atención es lo que se convierte en lo más valioso. Es lo que se convierte en lo más importante en tu vida. Entonces, tú puedes ver fácilmente, tú y nadie más puede ver qué es lo más valioso y lo más importante para ti. Lo que Dios quiere recordarte a través de Moisés, a través de esta enseñanza, es que si tú realmente quieres, anhelas la recompensa eterna, tienes que poner tu vista en ella. No pierdas de vista a Jesús. No pierdas de vista que hay una recompensa para el que vive fiel hasta el final. No el que vive fiel unos cuantos años, la mitad de la carrera, un pedacito. Aquí entendemos que hay un aspecto clave, se llama constancia. Constancia.
No solo hay que iniciar bien, hay que continuar bien, hay que mantenerse. Dice Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto. Moisés tuvo esa fe para dejar Egipto. Había amenazas, sí, dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, siguió su camino firme, confiado, porque tenía puestos los ojos en el Dios invisible. Los creyentes que quieren vivir para Dios, los creyentes que lo hacen una realidad en su vida, son aquellos que no pierden de vista nunca lo importante, lo eterno. Ellos saben mantener su vista en el blanco. El secreto del éxito es la constancia en todo lo que se hace. La constancia tiene un motor. Ese motor se llama visión. Si no sabes a qué quieres llegar, ¿cómo vas a llegar? Y la visión finalmente es lo que te hace seguir adelante sin importar las circunstancias, sin importar las dificultades, sin importar a qué tienes que morir. Esta parte es clave. A veces como creyentes pensamos, Dios, ya me convertí, ya dejé atrás algunos pecados, ya dejé atrás lo otro, pero se nos olvida que en la vida cristiana siempre estamos muriendo a algo. Por ejemplo, hoy, si te levantaste con tiempo para conectarte en vivo a este estudio, moriste a lo mejor a 1 hora más de sueño. Moriste a algo. En la vida cristiana siempre estamos decidiendo morir o no morir. ¿No? Sonó a Shakespeare. No es Shakespeare. ¿Mueres o no mueres? La pregunta es, ¿quieres lo que Dios tiene para ti o no lo quieres? Por eso nota la palabra en este versículo. Dice, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se sostuvo? Quiere decir, perseveró. Quiere decir que se mantuvo firme. Quiere decir que no se dio por vencido ante las dificultades. Y todo el tiempo, quien quiere vivir para Cristo va enfrentando dificultades. Se van enfrentando presiones. En ocasiones para Moisés parecían no nada más difíciles, sino hasta imposibles. O sea, desde el punto de vista humano era imposible pensar que Moisés, renunciando a lo que podía tener en Egipto, podría luchar, podría enfrentar el poder de Faraón para liberar a su pueblo. Y todavía más, después de que Dios milagrosamente los saca de Egipto, ¿qué enfrentó Moisés? Lee el Antiguo Testamento. Continuamente enfrentó la crítica de su propio pueblo, la rebelión de su propio pueblo. En varias ocasiones, los mismos israelitas querían deshacerse de Moisés. Y vemos a un Moisés que se mantiene firme. No importó que la visión, llevar a Israel a la tierra prometida, fuera algo que estaba, vamos a decir, todavía a años de distancia. De cuando Moisés entiende que Dios lo quiere para llevar a Israel a la tierra prometida, acuérdate, ¿cuántos años pasan? 80 años. 40 Moisés solo en el desierto cuando huye de Egipto y otros 40 ya guiando a Israel por el desierto. Y a veces nosotros unos cuantos años haciendo algo para Dios y bueno, ya me cansé, ya que lo haga alguien más. Ya acabó mi turno. Claro, es hermoso invitar, participar, compartir de lo que Dios nos ha dado e invitarlos a sumarse al esfuerzo del Señor. Pero Dios siempre quiere hacer eso, sumar, no reemplazar. No es, ya llegó alguien más que lo haga, ya no lo voy a hacer yo. Moisés en todo momento estuvo dispuesto a seguir.
La pregunta para ti esta mañana es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a permanecer firme hasta que Dios te dé la siguiente instrucción? Y que eso pueda ser 10 años, 20, 40. No creo que ninguno de nosotros viva 80 años más, pero ¿y si fuera así? O ponlo en términos generales, el tiempo que sea necesario para que el propósito y la visión que Dios tiene para ti den el siguiente paso, se materialice. La clave, finalmente, es que tu mirada debe estar en la meta. Tu mirada debe estar en el blanco, en lo que verdaderamente vale la pena. Y ese es Cristo. Si vives para Cristo, tú vas a estar satisfecha siempre. Si no vives para Cristo, aun lo que alcances, lo que dices disfrutar, lo que dices cuidar, no lo disfrutas, no te llena. Porque de esta manera, viviendo para Cristo, es la única manera en la que no importan las circunstancias difíciles que enfrentes, no vas a desmayar. Vamos a leer Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también. Ahora habla ya de nosotros. Ahí estamos incluidos tú y yo. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Estos testigos habla de aquellos creyentes que ya en la presencia de Dios nos pueden confirmar. Ahí está Moisés, ahí está el apóstol Pablo, ahí está los creyentes que a lo mejor hoy ya no están entre nosotros, pero que fueron una influencia en nuestra vida. Grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí está Dios apuntándole de manera general a esas debilidades. Le está apuntando a esas fallas. Le está apuntando a esas cosas que Dios dice continuamente hay que estar enderezando. ¿Para qué? Sigue diciendo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Dice finalmente, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero que notes que esta expresión de corramos con paciencia, es decir, con perseverancia, firmes, y la expresión puestos los ojos en Jesús, son parte de la misma oración. Por cuestión de acomodo en la Biblia son dos versículos diferentes, pero velo, es un mismo párrafo, es una misma oración. Están separados nada más por comas. ¿Sabes por qué? Bueno, Dios quiere recordarte que cuando tú tienes la mirada fija en Jesús, vas a caminar hacia Jesús. Vas a poder correr la carrera con perseverancia y a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, a pesar de la tentación, a pesar de nuestra natural debilidad, vas a ver las oportunidades para que Dios transforme tu debilidad en fortaleza en las manos de Dios. Por eso, lo más importante es cuida tu relación con Dios. Cuida tus tiempos con el Señor. Cuida cada medio de gracia en los cuales Dios te ha invitado. Porque ahí, en esa constancia, es donde estás realmente manifestando, evidenciando cuál es la vida que has elegido. Empezamos hace algunas semanas esta enseñanza con ese pasaje donde Moisés dice, escoge pues la vida.
Esta no es una decisión intelectual solamente. Esta es una decisión que se ve, que se nota en las decisiones que cada día tú tomas respecto a lo que Dios te pone delante. Escoge, pues, la vida. La decisión es tuya. Que Dios te bendiga.